Romanos capítulo 10, vamos a leer del versículo del 5 al 17, aunque vamos a estar exponiendo los versículos 14, 15, 16 y 17. Pero leamos juntos desde el versículo 5. Así dice la palabra de Dios. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Uno de los distintivos de nuestra iglesia es que nuestra iglesia es una iglesia que evangeliza. Nosotros conocemos el evangelio y lo predicamos. Primeramente lo predicamos a nosotros mismos. Integramos este mensaje en nuestras vidas, lo creemos y lo hacemos nuestro. Lo abrazamos y vivimos a la luz de él. Segundo, lo predicamos también a los demás. A nuestros hijos lo enseñamos. Les hablamos del Dios 3 veces santo. Les hablamos acerca de la condición caída del hombre y de cómo ellos, nuestros hijos, necesitan ser rescatados por un Salvador que murió y resucitó. Inducimos a nuestros hijos a la fe, orando y rogando a Dios que estos crean y sean salvos. Tercero, lo predicamos a los extraños. Oramos a Dios por citas divinas. Sin importar quién sea esa persona, las abordamos. Tal vez lo hacemos con algún tipo de temor. Sin embargo, fielmente y con amor y fervor les predicamos el evangelio. Les persuadimos a que vayan al Señor en fe y en arrepentimiento. Como iglesia local, esta es una marca distintiva de nuestra iglesia. Salimos de este lugar físico donde regularmente nos reunimos cada día del Señor como un cuerpo local para adorar colectivamente a Dios, pero también salimos a las calles y a las plazas a predicar al Cristo que fue crucificado y resucitado con poder. Y eso hace que nuestra iglesia sea fiel a la palabra. Eso hace que nuestra iglesia sea una iglesia bíblica. Hemos tenido el privilegio de comenzar un proceso de membresía y hemos estado hablando
acerca de diferentes distintivos. Y hoy me gustaría hablar de uno de esos distintivos, el evangelismo. Así que junto conmigo quiero que noten una vez más los versículos del 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. El apóstol Pablo, quien escribió esta carta y quien fue un gran teólogo, él había expuesto a los romanos previamente al mensaje del evangelio. Él les había dicho exactamente lo que es la palabra de fe. Observen el versículo 8 atentamente. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y noten aquí lo que dice él. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que se necesita confesar y creer. Ahora observen el versículo 9. Confesar que Jesús es el Señor. Confesar de que Jesús es el Señor, de que Él básicamente gobierna sobre la vida de una persona y sobre todos los asuntos que tienen que ver con ella. El confesar a Jesús como Señor tiene muchas implicaciones. Implica tener una gran convicción y sin ninguna reserva de que Jesús ejerce autoridad completa sobre esa persona. El confesar a Jesús no tan solamente significa decirlo tal vez con palabras, no, sino significa confesarlo con hechos, ejerciendo una vida completamente sometida a la voluntad de Dios. Pero también la palabra de fe requiere que se debe de creer que Cristo fue resucitado. Observen el versículo 9, dice, creer que Dios le levantó de los muertos. O sea, que esto implica que cuando uno cree que Dios le levantó de los muertos, básicamente está creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios, porque Él mismo lo declaró así. Y Jesús, como el Hijo de Dios, sabemos, realizaba prodigios, señales y milagros. Él sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos, predicaba el reino de los cielos. Y cuando Él resucitó de entre los muertos, Él confirmaba todo eso que Él previamente había realizado. El creer que Dios le levantó de los muertos implica también creer que Dios se había agradado de ese sacrificio, que el Padre aceptaba el sacrificio que Jesús había realizado al ir a la cruz, tomar nuestros pecados, sufrir por ellos, morir por ellos, ser sepultado y finalmente la resurrección era la culminación de ese sacrificio perfecto. Esa es la palabra de fe que el apóstol Pablo enseñó y predicó. Y esa es la palabra de fe que hoy en día la iglesia del Señor también predica. Y cuando usted y yo y toda la iglesia predicamos este mensaje, la gente después de haberlo escuchado, esta gente debe y necesita responder. ¿De qué manera? Versículo 13, invocando el nombre del Señor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Lo que el apóstol Pablo en esencia dice es que ninguna persona, no importa quién sea, qué tan poderosa o qué tan pobre o qué tan agradable o tan desagradable sea, puede clamar a otro ser, porque no hay nadie, absolutamente nadie que pueda venir y rescatar su alma, sino solamente Cristo, el Señor. Así que para todo hombre y mujer, joven, niño, es necesario, es imperativo invocar el nombre del Señor Jesús para poder ser salvo.
El nombre de Cristo necesita ser invocado para ser parte de la familia de Dios. Porque cuando alguien invoca al Señor, Dios en su misericordia y en su infinita gracia le escucha. Ese es Dios. Salmo 145, versículo 18 dice esto: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Pero mis amados, existe un problema. Existe un gran problema. Y el apóstol Pablo estaba consciente de este problema. Él sabía que el plan de Dios para salvación es perfecto. Y sabía que para que este plan se llevara a cabo debían de ocurrir ciertos eventos consecutivos para que aquel que invoque pueda ser salvo. Así que ahora el apóstol Pablo hace a continuación una serie de preguntas. Hace una especie de preguntas intencionales para ahora sí que guiar a sus lectores a que mediten sobre ellas. Y que así ellos se den cuenta que en el plan redentor de Dios, ellos, los lectores, quienes eran creyentes, pudieran ser partícipes de este maravilloso plan junto con Dios. Y esas preguntas se encuentran en nuestro texto en esta mañana. Observémoslas en los versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Preguntas esenciales para la salvación. Pero para que alguien pueda invocar el nombre del Señor Jesús, para que una persona pueda invocar antes que nada, esa persona primeramente tiene que creer, ¿cierto? Nadie puede invocar y ser salvo sin antes creer. Pero para creer, para que alguien pueda depositar su fe en Cristo Jesús como su Señor, esa persona tiene que oír. ¿Oír qué? Oír las verdades del Evangelio. Oír lo que Cristo hizo en el Calvario. Pero para que todo esto suceda, para que alguien invoque, crea y oiga, antes que nada, y aquí es donde me encantaría que pusieran mucha atención, mis amados, antes que nada se tiene que predicar. Se tiene que predicar. Las visiones y los sueños fueron para los tiempos bíblicos. La revelación completa la tenemos todos aquí en este libro. Y es por eso que alguien necesita predicar. Y ese alguien eres tú, mi querido hermano. Eres tú. Eres tú, mi amada hermana. No mires a tu pastor. No mires al líder del evangelismo. No mires al diácono. Tampoco mires a los veteranos de la fe. Deja de mirar al lado y mírate a ti mismo. Toma el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 18 en adelante, y comienza a trabajar en la gran comisión. No le dejes el trabajo o la responsabilidad a otro hermano. Esa función te corresponde a ti. ¿Cómo es, pues, que alguien va a invocar a Cristo si aún no cree en Él? ¿Y cómo va a creer en Él si no ha escuchado acerca de Él? ¿Y cómo va a oír si no se le predica? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora recordemos que el contexto inmediato de nuestro pasaje nos indica que el apóstol Pablo tiene en mente a los judíos, a sus hermanos, los que son parientes según la carne. Y cuando él hace estas preguntas, entonces las hace pensando en la necesidad de la evangelización a los judíos.
Recordemos del dolor continuo de Pablo por verlos totalmente perdidos y la gran preocupación que él tenía por sus almas. Miren rápidamente ese mismo capítulo, el versículo 1. Él dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo anhelaba ardientemente que sus hermanos fueran salvos. De hecho, él prefería perderse e ir él mismo al infierno con tal de que ellos fueran salvos. Observen el versículo 3 del capítulo 9. Porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Así que al hacer Pablo estas preguntas en los versículos 14 y 15, Pablo básicamente está como retando a la iglesia en Roma a que ellos tomaran cartas en el asunto, de que no tomaran a la ligera su llamado. Les hace saber que todos los creyentes, todos son responsables. Todos son responsables de propagar y proclamar el mensaje del Evangelio a aquellos que están perdidos. Les dice: ¿cómo es que mis hermanos judíos van a ser salvos? ¿Cómo es que van a invocar el nombre de Cristo? ¿Cómo es que ellos van a creer a este anuncio? ¿Y cómo lo van a creer si no lo han escuchado? ¿Y cómo van a oír si no hay alguien que les predique? Respuesta: la única manera de que esto suceda es levantándose de donde uno se encuentra, tal vez cómodamente, y poner en marcha la proclamación del Evangelio. ¿Con qué motivo? Un gran motivo. Para que los que escuchen lleguen al conocimiento de la fe, confesando con su boca que Jesús es el Señor, y para que crean con el corazón que Dios le levantó de los muertos, y cuando ellos hagan esto puedan recibir la salvación. Pero mis amados, hay que levantarse, hay que levantarnos usted y yo. Nosotros no somos, o más bien no deberíamos de ser solamente creyentes de banca. No. Nosotros deberíamos de ser todos, sin excepción alguna, comunicadores de este gran mensaje, del mensaje del Evangelio, del mismo mensaje el cual nosotros mismos en algún tiempo creímos. Nosotros somos heraldos del mensaje, escuchen esto, más importante de todo el universo. Nosotros somos proclamadores del mensaje más importante en toda la historia de la humanidad. No existe otro mensaje. Lo más importante, escuchen bien, lo más importante no son las noticias del día. Lo más importante no son las publicaciones de las redes sociales. Lo más importante no son las conferencias que hace el presidente en las mañanas. Tampoco lo es un decreto del rey de Noruega, o de Suecia, o de los Países Bajos, o del rey de Jordania. Lo más importante, el mensaje más crucial, valioso y fundamental que cualquier otro mensaje, es el mensaje de las buenas noticias. Es el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. El mensaje que predicamos cuando salimos a las calles en aquel día de evangelismo. El mensaje que se supone debemos de predicar a nuestras familias, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. El mensaje que les predicamos a nuestros amigos y que solamente le trae la gloria a Cristo. Es por eso que cuando salimos a las calles,
abordamos a las personas y les decimos básicamente esto: buenos días, querido amigo, querida amiga. Vengo a darles buenas noticias. Vengo a compartir con ustedes el Evangelio, las buenas noticias de Dios para usted. Y aunque tal vez lo vean a usted con una cara sorprendida, usted dígales esto. Dígales que Cristo vino a satisfacer la justicia de Dios. Dígale que Él vino a cumplir la perfección, a vivir la vida perfecta que ni usted ni yo podemos vivir. Y que Él vivió esa vida perfecta y sin pecado porque Dios requería que así viviésemos. Porque Dios requiere perfección. Y Él requiere perfección porque la Biblia dice que Él es un Dios santo. Tan santo que Él no puede ver la maldad ni el pecado. La Biblia dice que que Dios es 3 veces santo, 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 santo. La Biblia dice que los cielos de los cielos ni siquiera pueden contener la gloria de Dios. Él es tan alto y tan sublime. Y porque Él es todas estas cosas, Él requiere perfección. Pero que por causa de nuestro gran pecado, ni usted, ni yo, querida dama o querido joven, podemos satisfacer ese gran requisito del gran Rey de todo el universo. Y todos sin excepción alguna, quedamos demasiado cortos ante ese Dios santo y perfecto. Y como ninguno de nosotros tenemos la capacidad de ni siquiera vivir un día sin cumplir los mandamientos de Dios, les decimos, Él mandó a su Hijo para que Él pudiera cumplir y satisfacer la justicia requerida por Dios mismo. Viviendo una vida piadosa, viviendo una vida santa, apartada de todo mal. Su mente, la mente de Cristo, nunca pecó y no podía pecar porque Él es Dios, aunque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero Él vivió en obediencia completa. Y así Él fue a la cruz, y así Él fue colgado, y en la cruz le fueron imputados sobre Él todos los pecados de aquellos que iban a creer en Él. Los tomó todos, pasados, presentes y futuros. Y estando ahí, en esa cruz colgado, Dios lo trató a Jesús, a su propio Hijo, como culpable, como un pecador. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y Dios le castigó. Ciertamente le castigó y toda su ira fue descargada sobre Él. Y fue tanto, escuchen esto, fue tanto el desprecio de Dios por todos los pecados cargados sobre su Hijo que Él lo tuvo que abandonar. Y por primera vez en toda la historia de toda la humanidad y de toda la historia, el Padre y el Hijo se separan. El Padre y el Hijo se separan por ti, pecador. Y luego les decimos que después de unas horas el Hijo muere y es sepultado y pasa el primer día, llega el segundo y finalmente el tercer día resucita venciendo a la muerte y al pecado para dar juntamente a todo pecador arrepentido también la vida eterna. Y después de predicarles el mensaje del Evangelio con amor y con gracia, les decimos, querido amigo, querida amiga, ya escuchaste el Evangelio. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo vas a proceder? ¿Quieres tú pagar por tu propio pecado? ¿Sufriendo por toda la eternidad en las llamas del infierno? ¿Quieres sufrir por cada uno de tus pecados, aún por el más pequeño? ¿Quieres vivir eternamente solo y sin Dios? ¿O solamente quieres mirar a Cristo y a este crucificado? ¿Quieres reconocer tu maldad, tu incapacidad de venir a Él? ¿Quieres reconocer que hoy lo necesitas más que nunca?
¿Quieres verlo a Él y solamente a Él y descansar? Y le decimos, si es así, querido amigo, querida amiga, te invito a que vengas humildemente y te arrepientas de todos tus pecados, que le pidas perdón a Dios, que mires a su Hijo y le sigas por el resto de tus días hasta que lo veas en la gloria. Mis amados, ustedes, cada uno de ustedes son o deberían de ser por lo menos predicadores de este mensaje. Por favor, que no les dé pena, que no les dé vergüenza de hablar de su Señor. Si alguien por alguna razón hubiese dejado de hablar de Cristo, no seríamos ni usted ni yo. En todo caso, sería el apóstol Pablo. Sería él, porque él sí sufrió verdaderamente. Él sí sufrió penalidades. Él sufrió afrentas por causa del Evangelio. Mas, sin embargo, él no se avergonzaba. No se avergonzaba porque él sabía que el Evangelio es el único mensaje que tiene el poder para salvar. Que no le dé pena, querido hermano, hermana. Ustedes son mensajeros de Dios y están autorizados. Ustedes han sido comisionados para llevar el Evangelio. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Las iglesias locales alrededor del mundo envían a muchos lugares de diferentes partes del mundo a hombres preparados para plantar iglesias. Pero este versículo no se refería a eso, aunque como iglesia sabemos que tenemos que hacerlo. Tenemos que preparar a hombres y enviarlos para plantar iglesias. Esa es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad, enviar tanto a hombres como mujeres, como jóvenes a predicar a los que están perdidos. Todos deben de predicar el Evangelio, la palabra de fe. Esa palabra que ha salvado a muchos hombres. Lo hemos visto a través de las Escrituras. Este mensaje de fe ha salvado a los patriarcas, al rey David, a los profetas, a los discípulos, a los 120 en el día de Pentecostés. Ha salvado a los padres de la iglesia y ha salvado a cada individuo a lo largo de toda la historia de la iglesia. Versículo 15. ¿Y cómo van a predicar si no han sido enviados? Amada iglesia, ustedes son enviados al campo misionero todos los días de su vida. Esta iglesia local está autorizada, ha sido comisionada para llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que se ponga enfrente de usted. Es más, ni siquiera tiene que esperar ese día de evangelismo, aunque sabemos es una tremenda bendición poder hacerlo juntos. Tenemos que saber que nosotros no somos un don nadie en el reino de Dios. Y lo que voy a decir, quiero que lo escuche detenidamente, por favor. Usted y yo y todos los demás creyentes somos un regalo precioso para el resto del mundo. No por nosotros mismos, sino porque llevamos con nosotros el tesoro más precioso, no de este mundo, sino de todo el universo entero. Versículo 15, segunda parte.
Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hagamos un ejercicio juntos. Miremos nuestros pies y preguntémonos, ¿qué hemos hecho con ellos? ¿A dónde he ido? ¿Qué lugares he frecuentado desde que yo me convertí? ¿He pisado tierra fértil o tierra árida? O tal vez no sé porque jamás ha habido la intención de predicar a Cristo. Si usted ha tenido la buena intención de anunciar las buenas nuevas de salvación, si usted ha hecho esto fielmente, le tengo buenas noticias. El Señor le llama a sus pies hermosos. Aunque posiblemente estén dañados, lastimados, aunque posiblemente tengamos callos en ellos. Si usted tiene ese corazón evangelista, celoso y amoroso por las almas perdidas, de acuerdo a las Escrituras, sus pies son hermosos. Usted está llevando el mensaje que Dios quiso que llevara a ese pecador. Ahora, si a usted tal vez no le gusta hablar de pies, esto también se puede traducir de la siguiente manera. Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. ¿No quiere hablar de pies? Es hermosa su llegada. Es como cuando usted se encuentra en el peor de sus días, sufriendo tal vez alguna tristeza, algún grande dolor, y a lo lejos usted ve a alguien corriendo hacia usted para traerle buenas noticias. Y en ese instante, su angustia está por terminar. Esa persona se presenta delante de usted y viene la consolación a su alma. Pero pastor, yo tengo tantas cosas que hacer. Soy una persona muy, pero muy ocupada. Y entiendo lo que dice y sé que debo de obedecer, pero simplemente mi tiempo no me rinde. Y sé que estoy mal. Pero de verdad, pastor, estoy muy ocupado. Es más, hay veces que ni siquiera me peino por las mañanas. El tiempo apenas me rinde. Me levanto y corro al trabajo. Tengo que llevar a los niños a la escuela. Tengo que ir al mandado para la comida de la tarde. Luego tengo que volver por los niños, luego bañarlos, vestirlos, darles su cena. Y luego me pongo a hacer los quehaceres de la casa y al final, pastor, termino totalmente rendida o rendido. Más que una carga, mis amados, este es un gran privilegio. Cristo quiere salvar a los hombres. Él no va a venir físicamente a esta tierra. Para eso estamos usted y yo. Conocemos a un hermano en la fe, tal vez usted lo conoce, Justin Peters. Él es un hombre que está prácticamente postrado en su silla de ruedas. Este hombre es un evangelista. Este hombre viaja alrededor del mundo para hacer una sola cosa: predicar a Cristo.
Versículo 15, segunda parte. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este versículo es un versículo que proviene del libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 52, donde el profeta describe la gran alegría con la que los israelitas que se encontraban en ese momento exiliados daban la bienvenida a las noticias de su inminente liberación del cautiverio. Y estas buenas noticias para ellos eran consideradas por ellos hermosas, maravillosas, y no solamente porque ahora podrían volver a sus tierras y a su país, sino también porque ellos sabían que esta era una tremenda oportunidad para estar de vuelta con su Dios y poder servirle y adorarle como Dios lo demandaba, como Dios lo describía exactamente en su palabra. Isaías 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Usualmente en aquellos tiempos los mensajeros normalmente viajaban a pie, y aunque los pies podían estar sucios y que posiblemente podían desprender algún mal olor debido al largo viaje y caluroso, sin embargo, para los que esperaban ansiosamente las buenas noticias, esas buenas noticias eran las mejores. Hay personas desesperadas por todos los lugares. Aquí en Ensenada hay muchas de esas personas. ¿Cuándo fue la última vez que tú le llevaste este mensaje? Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Implica que no muchos han creído, aunque debían de haberlo hecho. Eso significa que usted va a salir y va a evangelizar, y muchos, de hecho la gran mayoría, lo van a rechazar. Y es por eso que el apóstol Pablo decía esto en el versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pero esto, amada iglesia, escuchen, esto no debería de ser un impedimento para que nosotros cesemos de predicar. Nosotros tenemos una comisión. Nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos una función que nos corresponde y que tenemos que poner por obra a como dé lugar. Lo que quiero decir es que en realidad no tenemos opción. No tenemos opción. El Señor no nos la provee. No tenemos opción. Tenemos que salir, tenemos que levantarnos, tenemos que movilizarnos, tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. En la mente de Pablo, al hacer las preguntas en los versículos 14 y 15, no era que en Israel o el problema de los judíos había una falta de mensajeros o que faltaba la proclamación. Había muchos hombres, de hecho, preparados para esto. De hecho, muchos de ellos comenzaban su educación desde pequeños. El problema entonces era que había falta de una respuesta obediente. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Pero la iglesia de hoy sí necesita predicadores. Y muchos. En esta iglesia ni en ninguna otra debería de existir la carencia de predicadores. Y yo confío plenamente en que si usted es verdaderamente salvo, yo confío en que usted puede explicar lo que implica este gran mensaje.
Si usted creyó y fue salvo, usted podrá compartir conforme a su capacidad a otra persona para que ella también pueda ser salva. Lo que quiero decir es que usted no necesita asistir a un instituto bíblico o algún seminario. No necesita tomar una clase especial. Aunque todas estas cosas podrían ayudar. Y si tiene la oportunidad, hágalo, se lo recomendamos. Pero si usted conoce el Evangelio y lo creyó, usted puede predicar ese mismo mensaje a otras personas. Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto nos lleva de vuelta a las preguntas que hizo el apóstol Pablo en los versículos 14 y 15. O sea que en resumen, para que alguien pueda creer, para que alguien pueda tener fe, tiene que oír primeramente. Y oír no palabrería, ni historietas, ni chistes, ni testimonios, ni canciones, ni himnos, no, sino oír la palabra de Dios. Y específicamente tiene que oír el Evangelio. La fe viene cuando alguien oye la palabra del Dios vivo. Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que lo único que nos resta a nosotros, lo único es simplemente tomar la firme decisión de ir y obedecer. Y eso es todo. Eso es todo. Así que mi pregunta para ustedes es bastante sencilla. ¿Están listos para predicar esta palabra? O tal vez usted piensa que viene y asiste a la iglesia para, como dicen muchos, para recibir la bendición. Si es así, usted posiblemente tiene un muy mal concepto acerca de la iglesia. Primeramente, usted viene para adorar a Dios. Eso no hay duda. Todos venimos a eso. Pero segundo, usted también viene a la iglesia para ver cómo es que usted puede edificar a sus hermanos. Mis amados, alguien allá afuera está esperando. Aunque usted piense que no lo están esperando. Las citas divinas siempre, escuchen, siempre están disponibles. No sé qué entendimiento tenemos por la gran comisión muchas veces. Y no quisiéramos que usted se fuera con la idea de que nosotros tratamos de imponer algo sobre usted. Aquí, mis amados, está en juego el Evangelio de Cristo. Cristo vino sin necesidad alguna para convertirse en hombre y morir en esa cruz. Si Dios mismo tenía que ser colgado en la persona de Cristo y morir por los pecados, si para Dios fue importante, ¿por qué para muchos dentro de la iglesia no lo es hoy? Las citas divinas siempre están disponibles. Si usted no va, mi amado hermano, número uno, Dios le va a demandar a usted y lo hará responsable. Y número dos, aquella persona morirá sin haber escuchado de Cristo Jesús.
Usted se sorprendería de la gran multitud de personas que existen en esta gran ciudad que no han escuchado jamás acerca del nombre de Cristo. Y aún los que han escuchado lo han hecho de una manera vaga y superficial. Ven a Cristo, Él te está esperando, tiene una vida maravillosa para ti. Acércate, Él va a solucionar tus problemas. Mira, yo vivo mejor hoy. Dios me ha bendecido mucho. Eso es lo que la mayoría han escuchado en estos días. Así que para eso estamos todos nosotros, para que les hablemos a todas las personas exactamente quién es Cristo. Me gustaría terminar con una ilustración de Hudson Taylor, que dice así. En las memorias de Hudson Taylor, primer misionero que fue a China, se cuenta el incidente que sigue. Al fin de un culto de predicación del Evangelio, se levantó un chino principal y puesto de pie dijo con voz triste: durante años y más años he buscado la verdad. Como toda su larga vida, mi pobre padre la buscó sin descanso. He viajado mucho, y he leído todos los libros de Confucio, de Buda, de Taos, y no he logrado hallar descanso. Y hoy, por lo que acabo de oír, siento que al fin mi espíritu puede descansar. Desde esta noche yo soy un seguidor de Cristo. Después, dirigiéndose al misionero, con voz solemne le preguntó lo que por años conmovió y seguirá conmoviendo a los que de veras aman a los pecadores perdidos. ¿Por cuánto tiempo conocéis las buenas nuevas en Inglaterra? Por centenares de años, contesta Taylor. ¿Cómo es posible?, exclamó el chino. ¿Por centenares de años? Es posible que hayáis conocido a Jesús, el Salvador, por tanto tiempo, y hasta ahora no nos lo hayáis hecho conocer a nosotros. Mi pobre padre buscó la verdad por muchos años y murió sin hallarla. Oh, ¿por qué no vinisteis más pronto? ¿Por qué no vinisteis antes? Y termina diciendo de la anécdota: he aquí el grito de todos los que ignoran las buenas nuevas de salvación. Cuán triste es confesar que las 3/4 partes de los creyentes en Cristo, salvos por su gracia, están callados y no dicen a los demás lo que otros les anuncian a ellos mismos, que en Cristo hay salvación eterna ahora mismo. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, y danos ese fervor por las almas. En cada instante que se nos presente la oportunidad, que podamos hablar de Cristo. Danos esas citas divinas y danos la valentía, Señor, para proclamarlo. Oramos, Señor, por todos aquellos que escucharán ese mensaje y a los que tú ya has predestinado para vida eterna, Señor, que al escuchar este mensaje ellos puedan venir en fe y en arrepentimiento.
Que tu iglesia, Señor, y todas las iglesias alrededor de nuestra ciudad y alrededor del mundo puedan hacer lo mismo, que puedan ver la gran comisión como una parte esencial de lo que verdaderamente es una iglesia. Confiamos en ti, en el poder de este mensaje para salvación a todos los que creen. Hagamos esto en el nombre de Cristo. Amén.